2013. George Clooney, junto a dos de sus amigos, crean una marca de tequila porque les parece una idea cool. Son famosos, tienen dinero, les gusta el producto. ¿Qué más da? 4 años más tarde, vende la marca por $1.000 millones al gigante británico de bebidas Diageo. George Clooney fue el actor que más dinero ganó en 2018 y eso que no apareció en ninguna película ese año. Al fenómeno de ponerle la cara de una celebridad a un tequila se le denomina efecto Clooney y es el responsable de un aumento de 800% de la producción de tequila en México en los últimos 20 años. La ciudad de Tequila en Jalisco pasó de ser una ciudad industrial a una turística en los 70s, cuando el tequila obtuvo la denominación de origen. Sus calles de piedra se llenaron de turistas y las colinas de agave azul, materia prima del tequila, el cual se vende más caro que nunca. Los encantos de la ruta del tequila fue lo que hizo que George Clooney y sus amigos los empresarios Randy Gerber y Mike Melman, que iban a menudo de vacaciones, decidieran crear un tequila que respondiera a sus gustos personales más por entretenimiento que por emprendimiento, y lo llamaron Casa Amigos. Melman se encargó de las licencias, Gerber de la distribución y la estrella de la promoción. La marca pasó de vender 38.000 cajas de 9 litros en 2014 a 80.000 en 2015 con 3 tequilas que oscilan entre los $20 y los $115, lo cual despertó la curiosidad de otras celebridades al negocio de este licor. Pero tanto crecimiento no es gratuito. Los agricultores han arrasado los bosques para plantar más agave y para algunos productores locales, cientos de años de historia de una bebida ancestral se reducen a una campaña de marketing de un famoso que probablemente no entiende lo que hay detrás del licor. Estas acusaciones resonaron con fuerza cuando la supermodelo Kendall Jenner anunció en febrero de 2021 que lanzaría su tequila 818. En redes sociales castigaron los errores gramaticales en español de las primeras etiquetas y no gustó la forma en que los anuncios mostraban a la ahora empresaria como si fuera una nativa con trenzas y a caballo. A pesar de las críticas, Jenner, después de meses de anticipar la marca a sus millones de seguidores en Instagram, vendió casi de inmediato el primer lote por un valor de $60 por botella en más de 40 países, la mayoría a través de Amazon. Forbes estiman que las ventas del año pasado rondaron los $25 millones, aunque la modelo no ha confirmado ningún dato. Celia Maestri se dedicaba a importar bebidas en Houston cuando compró una destilería junto con su esposo en 2008. Se mudaron a las afueras de Tequila y crearon Casa Maestri. Aún era un negocio en etapa inicial cuando Clooney vendió su marca de tequila. Ese mismo día empezaron las llamadas de personas que querían saber si la destilería podría ayudarlos a hacer su propia marca de tequila. Hoy producen casi 150 marcas, más que cualquier otra en México. La marca más famosa de Casa Maestri es Sin Coro, fundada en 2019 por Michael Jordan junto a otros 4 propietarios de equipos de la NBA. Este tequila, con un precio que va desde los $75 por un blanco hasta los $1.500 por un añejo extra, es uno de los tequilas más caros del mercado. El precio no es una buena fuente para determinar la calidad del tequila y es una crítica recurrente de los conocedores del tequila a este tipo de productos. La clave en este caso, Jordan, que aparece en el material promocional de la bebida junto a sus coinversores e incluso lo bebe a lo largo de su documental The Last Dance en Netflix. Este tipo de relación entre una casa destiladora y un famoso no necesariamente significa dinero fácil. Para que funcione se tiene que tener un producto que cumpla con buenos estándares para los conocedores del tequila y el famoso tiene que estar lo suficientemente comprometido en el proyecto para transmitir lo que la marca pretende y así lograr que un buen número de sus seguidores quieran adquirir ese producto. Un caso particular es el de Dwayne Johnson, quien se la juega con todo. Teremana, el tequila de The Rock, tiene su propia destilería y la familia que la fabrica es copropietaria. Se lanzó en inicios de la pandemia y el éxito ha sido tan rotundo como en las películas en las que participa. Este año superaron el hito de más de 1 millón de cajas vendidas. Pensar que cuando Casa Amigos fue adquirida por Diageo, sus ventas eran de 120.000 cajas anuales. La diferencia es que La Roca ha manifestado que no tiene intenciones de venderlo. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera, CENIT, estima que alrededor del 30% de la producción del tequila está en manos de famosos con marcas propias. A corto plazo, este auge tequilero traerá mejores salarios para los trabajadores, más ganancias para las destilerías y más turistas a la ruta del tequila. Pero a largo plazo hay otras consecuencias que asustan a propios y a extraños. Los maestros tequileros temen que con el boom se pierda el sabor de agave ahumado presente al beber este destilado y las técnicas de preparación que han intentado preservar por generaciones. Adicionalmente a esto, una planta de agave llegaba a su punto para procesar a los 8 años y para suplir la demanda se han bajado ese tiempo a 5 y casi 4 años. Las plantaciones de agave han desplazado a muchos otros cultivos y el uso de pesticidas pueden con el tiempo arruinar la tierra. Claramente es un fenómeno que no solo pasa en el tequila y de eso hablaremos en otros videos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, suscríbete y sigue aprendiendo del mundo de los negocios en el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto. Chao, chao.